Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el capítulo 5, terminar, pero antes, el domingo en la reunión, justamente Víctor nos leyó, o leímos juntos pues en la lectura de la iglesia, Jeremías capítulo 2, y me llamó la atención porque son cosas similares lo que pasó allá en el tiempo de Jeremías y algo de lo que estamos viendo aquí en Corinto también, el tema de confianza en sí mismo, confiar en sí mismo. Si quieren, vamos allá a Jeremías 2. Y como creyentes que deseamos madurar, que deseamos crecer, tiene que llegar un punto, un tiempo en que entendamos esta diferencia que nos está explicando Corintios, que es ser enriquecidos, ¿verdad? O sabernos enriquecidos por la gracia y por lo dado por Dios, o estar envanecidos, ¿verdad? Son estas dos palabras que vimos la semana pasada, enriquecidos o envanecidos. Ahí en Jeremías 2, no lo leemos todo, pero por ejemplo, ahí pueden ir subrayando algunas cosas, pero dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1, Jeremías hablando a Israel, o aquí en particular dice a Jerusalén, dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Verdad? Refiriéndose a todo ese tiempo en el pasado, cuando yo creo por mano de Josué es la referencia que están llegando a la tierra prometida, donde tienen que confiar y que ir caminando y obedeciendo, o sea, confiando y obedeciendo, ¿verdad? Y tomando la tierra que Dios les promete, que les prometió, ir tomando posesión de la tierra. Son tiempos de fe en los tiempos de Josué. Y luego dice en el versículo 5, 2, 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Esa misma palabra vanos, vanidad, es la que usa o es el concepto, la idea de envanecidos, ¿verdad? De estar inflados pero vacíos. Se hicieron vanos. Y empezaron a confiar en dioses ajenos, yendo por las cosas de su mente, de su corazón, siguiendo su propio corazón. Y en el versículo 7 dice, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Otra cosa que mencionaba Víctor justamente es que las historias del Antiguo Testamento son cuadros o ilustraciones o cuadros gráficos o más gráficos de verdades del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, este tipo de historias de los israelitas o el caminar en el desierto o tomar la tierra prometida, etcétera, son cuadros, son ilustraciones de nuestro andar en Cristo, y ahí vamos encontrando riqueza, ¿verdad? Aquí la aplicación inicial no está hablando
a la iglesia, digamos, este versículo, tomando este versículo, os introduje en tierra de abundancia. La aplicación inicial a la iglesia, o este versículo como cuadro físico de alguna verdad espiritual, podemos mencionar justamente que somos enriquecidos en Cristo, ¿verdad? Verdades espirituales enriquecidos en Cristo, como ya vimos en 1 Corintios 1. Se nos fue dada la gracia, se nos fue dada la comunión con el Hijo, todo lo relativo a la vida se nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Dice, os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Esto también podríamos ir luego estudiarlo más a detalle, pero justamente se refiere también a inmoralidad de los hijos de Israel, pues en la tierra prometida, y contaminaron la tierra, desobedecieron, fueron incrédulos. Y lo que está pasando en Corinto, en el capítulo 5, es algo similar, pues, esa inmoralidad que está exponiendo Pablo no solamente va a dañar a la persona que lo está haciendo, pero también a la comunidad de la iglesia, la comunión, la comunicación, como somos miembros los unos de los otros. Ese pecado de inmoralidad contamina de alguna manera, causa divisiones, obras de la carne, pleitos, ¿verdad? Envanecimiento. Y luego dice el versículo 13 acá en Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso también es un cuadro físico de la verdad espiritual, de desechar nuestras riquezas en Cristo, o ignorarlas, o no considerarlas, y cavar para nosotros cisternas, envanecernos, hacernos a nosotros mismos, ¿verdad? Hacer nuestro propio camino, hacer nuestra propia lucha, construir nuestro propio futuro, ¿verdad? Con nuestra fuerza, nuestra capacidad, y desechamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, esto me llamó la atención, que esto que leímos el domingo de Jeremías 2 es un cuadro muy claro de lo que está pasando en Corintios 5, ¿verdad? Estás siendo enriquecido, o más bien fuiste enriquecido y lo estás considerando, o estás envanecido construyendo tu propio futuro, tu propio camino, ¿verdad? En este caso habla de cisternas. Dejaron al Señor, que es fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Hoy en día hay muchas consejos o cursos y pláticas relativas al éxito personal, ¿no? A la superación y al éxito personal. Ahora ya no son libros. Antes, bueno, también hay muchos libros, pero ahora son muchas conferencias y motivacionales, pues, reuniones, y construye tu propio futuro, alcanza el éxito que quieras, todo depende de ti, etcétera, ¿no? Incluido el amor propio. Entonces, vamos a regresar a Corintios 5, considerando esta parte de que los hermanos aquí en Corinto no están considerando que fueron enriquecidos, sino ahora dice, algunos están envanecidos, y ese envanecimiento, como vimos, es un contraste, el ser enriquecido y ser envanecido, o estar envanecido. El ser enriquecido y considerarnos y sabernos así es
tomar en cuenta lo que Dios nos ha dado, nuestra dependencia de Él, considerar la gracia que tenemos en Él, la presencia del Espíritu en nuestra vida, el fruto del Espíritu. Y el estar envanecido es uno mismo abrirse a su propio camino, ¿verdad? En la carne, en la ley que puedo hacer yo para Dios. ¿Alguna pregunta o alguna observación que tengan aquí? ¿Algo? Nada, entonces vamos a continuar. Lo que vimos en el capítulo 5, entonces, que algunos hermanos que dice Pablo que están envanecidos y también los menciona, los descubre, digamos, o los expone para corregir en amor. Menciona que no están haciendo nada al respecto de esta situación. Vimos en el 5.1 que hay un caso de pecado, de inmoralidad. Le llama fornicación, pornea, que ni siquiera en el caso de los gentiles se menciona, pues, ¿verdad? Y comentando que Corinto era una ciudad conocida justamente por su inmoralidad o por su Exacto. libertinaje en estos sentidos, ¿no? Ujú. Y dice, y ahora en la iglesia están teniendo esta situación y ustedes están envanecidos, se están jactando y no están haciendo nada al respecto, cuando les puede dañar o les está dañando. Y hicimos una lista. Yo anoté por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verbos y uno repetido en ese capítulo 5. Se los voy a mencionar. No estaban tomando acción, no estaban haciendo nada al respecto, como estaban buscando para otro lado, viendo para otro lado sin pensar que eso les afectaba. Pero Pablo les hace imperativos, al menos 8 verbos, ¿sí? Que deben de tomar acción o debieran de haber tomado acción y les está impulsando a hacerlo, ¿no? El primero es, debieron lamentarse, ¿sí? Más bien hubieses lamentado, es decir, eh, es una situación que estamos viendo, que estamos conociendo y nos duele, ¿verdad? Nos duele la persona, nos duele la familia, nos duele la situación. El segundo verbo es, debieron quitarlo de en medio, juzgar el asunto. Juzgar, hablamos que significa discernir o identificar lo correcto de lo incorrecto, ¿sí? Ese es el juicio, es la conclusión que está llegando Pablo, no es como otros versículos que mencionan que no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Es decir, no es en ese sentido, sino es, estoy identificando, discerniendo que esto que está pasando está equivocado, es malo, es incorrecto, es pecado y tiene que ser expuesto. Ese es el juicio que está declarando Pablo, ¿no? Y la iglesia tiene que hacer lo mismo. Entonces, lamentarse, quitarlo del medio, juzgar el asunto, dice reunirse y yo con ustedes en espíritu, es decir, de acuerdo en el mismo sentir. Luego menciona entregarlo a Satanás, que habíamos mencionado que esta parte de la autoridad que Dios ha entregado, que Dios ha delegado a personas, a instituciones, ¿verdad? Dios ha delegado autoridad a la familia, a los papás en la familia. Dios ha delegado autoridad a los ancianos en la iglesia y Dios ha delegado autoridad
al gobierno, ¿sí? Autoridades civiles. El gobierno, dice, las autoridades están puestas por Dios y tienen funciones específicas y son servidores de Dios. Entonces, bajo esa estructura de autoridad, más adelante, Corinto también menciona que el varón es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo. Entonces, es esa ilustración que hemos puesto, pues, en algunas ocasiones que hemos mencionado de las sombrillas de autoridad, ¿no? Les decía que ha sido un tanto menospreciado o relacionado con abuso o con falta de piedad, sí, pero realmente es una estructura y es un principio bíblico el tema de la autoridad y someterse a la autoridad, ¿verdad? Este también es un tema amplio que se podría platicar después también si gustan. Y entonces, cuando en medio de la iglesia los ancianos o liderazgo lleva a cabo estas acciones, se lamentan, juzgan el asunto, se reúnen, lo entregan a Satanás, significa que lo están sacando, le están pidiendo que salga de entre medio de la iglesia si no hay arrepentimiento. Y hay un procedimiento también mencionado en los evangelios de si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, entonces con 2 o 3 testigos que escuchen todo, que ante 2 o 3 testigos se hable toda palabra. Y entonces dice, tenlo como publicano. En ese sentido de la iglesia, eso es lo que se tiene que hacer. Esa es la indicación. Si una persona no se lamenta, no se arrepiente, no quiere cambiar su conducta, no corrige, no, ¿cómo se dice? Restaura, ¿sí? La relación. Entonces es necesario pedirle que salga de la iglesia, que salga de la comunión de la iglesia. Y es lo que sigue. En ese caso, el siguiente verbo es limpiarse, ¿sí? Ese es un acto de limpieza en medio de la iglesia. Y luego dice no juntarse, no comer incluso, y repite la palabra quitar. En el último versículo dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y con esos verbos que Pablo resalta aquí, está siendo claro. Y también parece que es duro, pues, o es directo, es duro, pero eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? En este tipo de situaciones. Y lo que estaba pasando ahí es de que los hermanos envanecidos, o no sé si eran necesariamente los ancianos o líderes, porque no lo menciona así, pero quizá los hermanos o hermanas más influyentes o más relevantes en la iglesia o con más influencia o más presencia, no estaban haciendo algo al respecto, cuando por amor y por cuidado de la iglesia tenían que tomar a cabo estas acciones, ¿no? Llevar a cabo estas acciones. ¿Aquí tienen alguna pregunta, alguna observación? ¿Qué piensan de esto? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Es muy duro, Pablo. Lo hace la iglesia el día de Rafa, hoy. Sí, Marcos. una pregunta. ¿La iglesia en Corinto era judía? O sea, ¿eran judíos los que estaban ahí? Digo, la pregunta va por lo siguiente, porque dice que en el versículo 1 dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, ¿por qué llama gentiles a los demás? Si en Cristo ya no hay judíos ni gentiles. Ajá. Entonces,
La iglesia de Corinto, más bien Corinto, pues era de gran influencia grecorromana, digamos, ¿no? Dominada por los romanos, pero con mucha influencia de la cultura griega. Cuando en el capítulo 18 de Hechos menciona que Pablo llegó de Atenas a Corinto, dice en el versículo 5, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, y lo estaba haciendo en la sinagoga. Entonces, principalmente era una ciudad griega o greco-romana, digamos, pero aquí menciona que sí había judíos. La mención de Pablo de que ni aún se nombra entre los gentiles, yo sí pienso que los gentiles tenían otra percepción de todas estas cosas, de estas conductas, porque había en Corinto dioses o la religión o la idolatría permitía estas conductas. Había la diosa, ¿cómo se llamaba? Se me fue su nombre. Diana de los no, Artemisa. Artemisa, la diosa de la fertilidad, pues. Y, o sea, si indagamos un poco más ahí en los diccionarios o en la cultura, era permisivo, ¿verdad? Estas conductas como la de los gentiles por causa de la religión o de la idolatría, más bien, digamos, ¿no? Entonces yo creo que por eso es la mención, Marcos, específicamente los gentiles, porque ellos por idolatría permitían esas conductas, pero dice esto ya sobrepasó ese tema, pues, de prostitución o de inmoralidad y todo tipo de conductas sexuales incorrectas. Esto va más allá. Ni siquiera los gentiles de Corinto, que deberían haber sido la mayoría de la población, nombraban este tipo de cosas, o el caso ya había sobrepasado eso, ¿no? Vivi, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Buenos días. Yo creo que Marcos se está refiriendo a que en esa carta va dirigida a los corintios, que en su momento fueron gentiles, pero que ahora son iglesia, son seguidores de Cristo. Entonces, en su momento gentiles, pero ahora seguidores de Cristo. Y se refiere cuando menciona esto Pablo a gentiles que por supuesto todavía no siguen al Señor, o sea, no son creyentes. Entonces hace Sí, esa distinción, pues, pero aún los corintios en su momento, pues, fueron gentiles, pues. sí, no se refiere a los creyentes en medio de la iglesia, que ahí no se diferencia entre gentiles o judíos, sino a los de afuera, ¿no? Que no han sido salvos, que no han sido integrados a la iglesia, sí. Sí, correcto, Vivi. Sí. Oigan, y yo quería comentar el tema este de las expulsiones o algo así, ¿no? Que de repente creo que es un tema muy sensible porque hoy en día en las iglesias cristianas, cuando lo vemos, bueno, en mi persona yo digo, híjole, qué legalistas, cómo que lo expulsaron y esto y lo otro, porque no sabemos el contexto y no vemos que es una cuestión bíblica, ¿no? Y por otro lado, vemos iglesias que consienten mucho o que no llevan a cabo esto, porque pues es un tema, creo que muy, muy, muy delicado. Yo lo veo, por ejemplo, en otros lugares o en otras sectas, entre comillas, que de los que son algunos míos familiares, y cuando oigo eso de la expulsión y que no le hablaban, y o sea, yo misma he juiciado y digo, no, pues, o sea, qué legalistas, qué esto, qué el otro, o sea, pero está en la Biblia, o sea, es bíblico, ¿no? Este tema. Sí, sí.
Yo pienso que la instrucción es clara. Habla también la Biblia de hablar la verdad en amor, exhortar unos a otros, Restaurar. restaurar exactamente, y habla de, sí, perdonar, consolar. El asunto aquí justamente es que esta iglesia o los hermanos en esta iglesia no estaban haciendo nada al respecto, como que estaban volteando para otro lado y como si no les importara, no sé si por el mismo asunto de, bueno, es su vida, que haga lo que quiera, pero no están dándose cuenta que estando en este cuerpo, en un cuerpo llamado iglesia, hay responsabilidad, ¿verdad? De cuidarnos unos a otros, de edificarnos unos a otros, de amarnos unos a otros. Y es lo que Pablo está enseñando, pues, porque esta contaminación, esta inmoralidad, realmente va a dañar a la iglesia eventualmente, si no es que ya la estaba dañando, ¿no? Con divisiones, con pleitos. Y otra cosa interesante es de que, ¿cómo es posible que podamos detectar o ver o percibir que alguien está haciendo algo como esto, ¿verdad? Y yo pienso que en medio de las iglesias grandes o muy grandes o llamadas ahora mega iglesias, digo, las mega reuniones de miles de personas o cientos de personas en un domingo. Normalmente algunas o la mayoría de esas iglesias tienen grupos familiares entre semana, ¿no? Por regiones, y los domingos se juntan en el gran auditorio. Pero me refiero a que en las grandes iglesias, en ocasiones te puedes perder, pues, ¿verdad? Nadie sabe tu nombre, nadie, digamos, te pueden saludar, te den la bienvenida, pero nadie sabe algo respecto a tu vida, cómo estás espiritualmente, cómo vas creciendo. De repente haces algunos amigos, pero yo creo que en las iglesias más pequeñas debiese tener más cuidado, o debería de haber más cuidado espiritual como hermanos, como amigos, como familia en Cristo, y actuar de esta forma cuando surge algún tema como este, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quieren aportar alguna comentario, observación? ¿Qué más piensan de esto? ¿Fue Pablo demasiado duro? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Nadie más? Bueno. Aquí un par de observaciones nada más. Menciona, por ejemplo, en el versículo 8. Si alguien lo quiere leer, 5:8, por favor. ¿Le puedo ¿Lo leo, leer? Rafa? Sí, quien guste. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sí, habíamos comentado este tema, que también el Señor Jesucristo lo menciona, el tema de la levadura. Recordando que la levadura cambia la naturaleza de la masa, ¿verdad? Justamente la infla, la crece, cambia las características, y por eso en la iglesia la instrucción de celebrar la cena, la comunión unos con otros, en la cena del Señor, con pan sin levadura. Y aquí hace referencia a la levadura o a la vieja levadura. Dice,
que ilustra o ejemplifica la malicia y la maldad. ¿Sí? Malicia y maldad. Y el contraste de los panes sin levadura, que muestra la masa tal como es, sin cambio, sin cambio en su naturaleza, en características, dice que es como sinceridad y verdad. Entonces, regularmente en este tipo de asuntos de conducta, hay esa maldad y malicia, ¿sí? Yo creo que todo pecado grave como este comienza en algo pequeño. Si piensan, por ejemplo, en una persona que es infiel o que adultera, o un joven o una joven que entra o participa o se mete en relaciones inmorales, pues todo comienza con algo pequeño. Creo que nadie lo hace siendo una persona constante en su fe, maduro, etcétera, y de un momento a otro se despierta pensando que va a hacer algo, que va a engañar o que va a ser infiel y lo hace, ¿verdad? Lo que quiero decir es de que todo empieza con un pensamiento, ¿sí? Una idea, una idea que te llega, ¿no? Un pensamiento, no sé cómo llamarle, verlo como alternativa, ¿verdad? Sí, un deseo en la mente, en el corazón, y que lo vas guardando. Lo guardas, se queda, crece, consideras posibilidades. No has hecho nada todavía, pero ya en tu mente se desarrolló un plano, ideas o conceptos o posibilidades y razonamientos o argumentos para defender, ¿sí? Y de pronto te vas llenando de orgullo, de jactancia, de, aquí habla de malicia y maldad, pues, ¿sí? Y de pronto en un día todo lo que se guardó en la mente por tanto tiempo, en un día se hace realidad, ¿no? Porque ya lo evaluaste, ya lo pensaste, ya viste alternativas, consideraste muchas cosas, lo guardaste en tu corazón y crece de tal manera ese impulso, esa idea, ese deseo, que en un momento se convierte en realidad. Entonces, yo creo que constantemente en la iglesia, por eso esta enseñanza de Pablo de lo que somos en Cristo, de renovar nuestra mente con las verdades de las Escrituras, renovar nuestro pensamiento, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo, para que cualquier momento en que la carne quiera engañarnos, que quiera dominarnos, inmediatamente llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y aquí habla de los panes sin levadura, ilustran sinceridad y verdad. Esa es nuestra condición, o es nuestro andar delante de Dios, sabiendo que Él ve todo, Él sabe todo, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce nuestro corazón, y delante de Él andamos en sinceridad, que es, aunque aparentemos o por afuera haya otra cosa,
sino con sinceridad y verdad, porque andamos delante de Dios. Martín, ¿quieres mencionar algo, por favor? Sí, pastor, gracias. Hace rato que, ¿cómo se le llama a esos pensamientos? O sea, todavía no lo estamos ejecutando, pero la mente carnal comienza a seguir su curso pecaminoso y se empiezan a originar esos pensamientos malvados en nuestra mente, ¿no? La Biblia dice que son concupiscencias. Es la concupiscencia del viejo hombre. Él produce esos pensamientos en nosotros cuando no andamos por fe. Él ya no es nuestro amo, pero sin embargo, cuando no andamos centrados en Cristo y estamos centrados en nosotros mismos, produce sus concupiscencias. Por eso dice Romanos 6, no reine en vosotros, en vuestra carne mortal, las concupiscencias, ¿no? Romanos 6, versículo 11 y 12, sino así también vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y Santiago 1:15 dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Me recuerda cuando el Señor le dijo a Caín, cuando estaba enojado porque no aceptó sus buenas obras, sus propias fuerzas, lo mejor de sus cosechas. Y el Señor le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás. Y entonces más adelante mata a su hermano, ¿no? Todavía no lo había hecho, pero ya estaba en su mente. Entonces, Sí. es algo del tema de las concupiscencias, ¿no? Cuando yo estoy pensando esas cosas, pues pueden ser cosas lujuriosas, enojos, que no perdono a alguien, estoy molesto, no estoy manifestando ninguna acción pecaminosa aún, pero en mi corazón estoy pensando en eso, la mente carnal ya está obrando y no va a tardar mucho en que esa maldad se emane en mis miembros y en vez de ser miembros de justicia se conviertan en miembros de injusticia. Entonces, cuando ya estoy pensando esas cosas, tengo que humillarme y reconocer que ya estoy en la carne y que ya estoy tratando de vivir la vida cristiana en mis fuerzas y que yo no puedo. Y entonces tengo que tomar mi cruz donde mi viejo hombre fue crucificado para despojar esos pensamientos malvados de que no estén influenciando mi alma, pues. Gracias, pastor. Sí, exactamente. Cuando albergamos guardarla, de consentirla, pero más bien sabiendo que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, que no nos dominen. Ahí en Efesios 4, si quieren véanlo, porque es interesante cómo Pablo acá también lo describe, esta, vamos a llamarle una espiral descendente. Ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, pero es una espiral descendente, ¿no? Como una resbaladilla que inicia en un punto, en algún lugar, pero conforme avanza y lo dejas, va creciendo y va descendiendo en maldad y malicia. Es Efesios 4, 17 al 23. Fíjense, tengan en mente lo que acabamos de decir de Corinto y vean cómo Pablo aquí lo describe de otra forma, pero está súper claro. Efesios 4, 17 al 23. Hasta el 24, yo creo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y lo mismo que comentó Marcos, los inconversos, que andan en la vanidad de su mente,
¿verdad? Envanecidos, lo mismo que Corinto, están envanecidos, vacíos en su mente, inflados en sí mismos. Dice, teniendo el entendimiento o los pensamientos entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ven la mente, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que Pablo está haciendo, o lo que vemos que hace con esta persona que parece que es un hermano que cayó en un pecado grave de inmoralidad, es el asunto que no solo cayó por casualidad, pues, ¿verdad? Sino es una persona que por algún tiempo albergó maldad y malicia en su mente, en su corazón, desechando la verdad de Dios, se volvió insensible a la verdad de Dios y eventualmente, dice, comete con avidez toda clase de impureza. Pero todo comienza con la mente. Entonces, Pablo, el imperativo es, tomen a cabo estas acciones para que se arrepienta y para que regrese al conocimiento o a la dependencia del Señor, de lo que ha sido enriquecido por la gracia de Dios y no envanecido. ¿Algún comentario, observación? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguien más quiere aportar o comentar algo? Yo, Rafa, Adelante. en el capítulo 5 ahí del 1 de Corintios, del 6 al 8, del 5 que dicen, tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces hace ahí un contraste de la carne y el espíritu, o sea, destrucción de la carne para que el espíritu viva, o sea, sea salvo. Y después, no sé si podríamos considerar que dice, donde dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, considerando la levadura como ley, o sea, haciendo referencia a la ley, porque algo que Pablo dice, pues, y que hemos aprendido es que la ley genera, o sea, abunda la ley, abunda el pecado, pues, que era el problema que tenían aquí los corintios, ¿no? Entonces, como la gracia ahí entre el versículo 6 y 7, atención, como que es lo que está diciendo Pablo, o sea, un poco de ley pudre la persona, pues límpiense de la vieja levadura, que es la ley, para que seáis nueva masa, o sea, una persona nueva, pues, sin levadura como sois, así quitando toda la ley, porque nuestra Pascua, Cristo ya fue crucificada, ya hemos visto ese tema de que Cristo nuestra Pascua, dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No se ve ahí una relación entre la vida en la ley y la vida en Cristo. Sí, sí, correcto. Gracias, Vic. ¿Alguien más? ¿Alguna observación o preguntas? Yo quiero hacer un comentario. Justo en eso en donde dice que se le entregue a Satanás para que el cuerpo como que sea destruido, pero el alma salvada, o sea, es lo que entendí. Me viene a la mente pues que luego en las iglesias
cuando una persona, supuesta hermana, empieza a hacer cosas carnales o cae en pecado y no se quiere arrepentir o sí o lo que sea, se habla de que no era un verdadero creyente. Entonces, ¿cómo, cómo, o sea, claro que para nosotros va a ser difícil saber quién es salvo y quién es no, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, pero con respecto a estos versículos, pues en cierto modo, y lo digo por mí, pues, por, por, por gente que amo y que se ha separado de la iglesia, de alguna manera nos da esperanza de que, pues a lo mejor el Espíritu de Dios habita en ellos, aunque uno no lo pueda ver. No sé si vaya por ahí la cosa o, o, o qué, a qué se refiera, pues. Entonces a mí en lo personal, de cierto modo me da esperanza, pues, en ese sentido de, de que a lo mejor nosotros vemos nada más pecado, separación, pero, pero puede ser que el Espíritu de Dios siga habitando en ellos y aunque uno ya los dé por perdidos, pues puede ser que Dios no, o no sé, oriénteme o no sé qué opina al respecto. Pues es que hay varias, puede haber varias posiciones, ¿no? Lo hemos comentado, pues hay quien piensa que un creyente siempre tiene que mostrar obediencia, sometimiento al señorío de Cristo y tiene que saber que antes incluso de nacer de nuevo, que tiene que someterse a Cristo al 100%, ¿no? Absolutamente. Y otro extremo puede ser el otro lado, pues, de que, bueno, el Señor trata con cada quien y el creyente puede andar perdido algunos años y eventualmente regresará a Cristo y todo esto. Hay muchos comentarios al respecto, pues. Lo que sí podemos ver en las Escrituras es que el nacido de nuevo muestra evidencias claras. El nuevo nacimiento, ¿verdad? La vida espiritual tiene evidencias claras de esa vida nueva. ¿Sí? El hambre por la palabra, la oración, la comunión unos con otros. Y lo que sí también es claro, y Pablo habla mucho de eso, es el proceso de aprendizaje, el proceso de crecimiento, ¿sí? Y lo que hemos dicho de Romanos 5, que es la justificación, lo que inmediatamente tiene que aprender el creyente después de que nace de nuevo, de que justificado pues por la fe tenemos paz con Dios, 5.1, lo que tiene que aprender el creyente es Romanos 6, ¿sí? Que es sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. De ahí la importancia del libro de Romanos, que es la carta más sistemática y ordenada, porque esas dos verdades van juntas, ¿sí? Ya naciste de nuevo, naciste por fe y por gracia, llegaste al fin de ti mismo, pues sigue igual y ahora vete crucificado o vete a ti mismo crucificado juntamente con Cristo, considerándote muerto al pecado y vivo para con Dios. Y entonces el creyente, con base en esta segunda verdad, o segunda parte, digamos, del Evangelio, yo morí con él, es que el creyente empieza a crecer. También en ese crecimiento hay luchas, hay batallas, hay victorias, hay derrotas. El asunto yo pienso que es que muchas personas que son llamadas a nacer de nuevo, lo hacen quizá con base en los sentimientos, a levantar la mano y hacer una oración, pero quizá nunca ha habido evidencias espirituales, simplemente simpatizan con el ambiente, con los cantos, con la Biblia, quieren cambiar un poco, o quizá con motivaciones equivocadas de prosperidad y salud, y entonces se hacen parte de un grupo, de una iglesia, sin haber nacido de nuevo.
sin haber una necesidad profunda de salvación. Pablo aquí menciona, dice, mas escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿verdad? Eso es lo que a veces sucede, pero nosotros no lo sabemos, ¿sí? Es decir, debemos de predicar o compartir el evangelio con base en la necesidad de salvación, explicar el nuevo nacimiento, para que una persona vea su necesidad y con esa necesidad conozca a Jesucristo verdaderamente como Salvador y Señor. Y después, si tenemos oportunidad o en la primera oportunidad o inmediatamente, enseñar las verdades de Romanos 6, ¿verdad? Para que tenga un fundamento firme para seguir creciendo. El problema, les digo, es que o hay personas que son llamadas a ser salvas sin que lo sean, porque levantaron la mano o hicieron una oración, o nacieron de nuevo, verdaderamente hay evidencias, un corazón cambiado, el espíritu está ahí, pero carecen de las verdades de Romanos 6, las verdades de identificación. Y esas verdades se van más adelante en nuestra vida cristiana. Algunos dicen, pues 15 años después o 20 años después que nací de nuevo, estoy encontrando Romanos 6, pues de que yo morí juntamente con él. Y a veces en esos 15 años, por decir, un creyente que verdaderamente sí nació de nuevo, pero permanece como niño en la fe, ¿sí? Permanece como niño sin crecer, siendo dominado por la carne, por sus pensamientos, esforzándose aquí y allá, tratando de guardar la ley o de obedecer a Dios por la ley, de cambiar por la ley, pero es altas y bajas y fracasos hasta que encuentra el valor de la verdad, de la identificación con Cristo. Algunos le llaman el despertar de la gracia, ¿verdad? O la identificación con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y esa verdad se vuelve una verdad que nos vuela a la mente, porque es lo que necesitábamos o nos faltaba para fundamentar nuestro crecimiento en Cristo. Pero el crecimiento continúa. Entonces, estoy tratando de poner toda la explicación. A veces o muchas veces nosotros no vamos a saber la condición espiritual de la persona por dentro, pues, pero tenemos que compartir el evangelio de la manera más clara y correcta, y después a los que nacen de nuevo, la iglesia tiene que enseñar las verdades de crecimiento, de identificación, para dejar de ser niños en Cristo, ¿no? Y esto que está haciendo Pablo de disciplinar es considerando que esa persona está en medio de los creyentes, se dice hermano, ¿verdad? Y para cuidar al cuerpo y para enamorar a él, a que conozca a Cristo como su vida, tienen que disciplinarlo. Y esa disciplina es en amor, para que él reflexione, se arrepienta y regrese a considerar las riquezas en Cristo. Espero haber contestado la pregunta o el comentario, Angelina. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí podemos ir concluyendo con dos versículos, solo como un poquito como al margen, pero está interesante dentro del proceso de leer y de subrayar preguntas o personas, lugares, hacer preguntas al texto. Vean, por ejemplo, el 5:9. El 5:9 dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Os he escrito por carta. Y luego en el 7:1 dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí solo la observación es, parece
nos da a entender Pablo que antes de la carta de Primera de Corintios que tenemos o que conocemos, al parecer antes ya había habido un intercambio de cartas. Esto lo pueden consultar también con algunos comentaristas de los textos, pero digamos que Primera de Corintios, como la conocemos, pudo no ser la primera carta a los Corintios, ¿sí me explico? No que le cambiemos el nombre ni nada, pero más bien pudo haber un intercambio de correspondencia antes de esta carta, donde los hermanos le escribieron a Pablo. Aquí dice, le escribieron esta nota que bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Y luego Pablo hace toda la explicación de Romanos 7 que eventualmente vamos a ver. Y Pablo, en ese documento previo o par de documentos de correspondencia, contestó aparentemente a los creyentes en el 5:9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, este tema de la fornicación o de los problemas en el matrimonio parece que ya había sido tratado, entonces es un asunto que ya se había hecho en correspondencia y ahora en esta carta se vuelve a tocar, entonces es un tema relevante, el tema de inmoralidad o la relación en el matrimonio, ¿no? Solo como una observación para que lo tengan ahí marcado. Bueno, yo creo que la próxima semana podemos ya meternos al capítulo 6, donde Pablo resalta otro asunto, que es los pleitos entre los creyentes en medio de la iglesia. Todo esto evidentemente es fruto o más bien obra de la carne y resulta en pleitos, pero son pleitos que ellos mismos no pueden resolver, no son maduros para resolverlo, sino tienen que ir con las autoridades inconversos en el derecho romano o los, ¿cómo se llama? Los jueces externos inconversos para que les arreglen los asuntos que deberían de tratarse entre los mismos hermanos, ¿no? Y ahí menciona algunas cosas también muy interesantes en este capítulo 6. Bueno, si gustan, aquí podemos ir concluyendo, Vic, si alguien tiene alguna pregunta o observación, si no, para concluir. Rafa, un comentario. Creo que el Evangelio tiene el profundo sentido de trabajar en el presente y en el futuro del hombre. Y aquí en el capítulo 5, en el primer versículo, habla sí, de un presente, pero también de un pasado de la gente que habita ahí, o del ser humano, ¿verdad? La fornicación, y luego en el 9 y en el 10 habla de avaricia, ladrones, idólatras. Pero a mí me llama la atención en el 8, que dice, celebremos la fiesta como en un presente, ¿verdad? Trabajemos en la edificación de los corazones, ¿verdad? No desde la fuerza, en nuestras propias fuerzas, sino confiando en Cristo, que es el Evangelio, por un lado, y por otro lado, me quedo con Jesús, con la adúltera, que le dice, vete y no peques más, ¿verdad? Así ha sido tu pasado, pero hoy se trata de edificar, de construir, pues con lo que hay, ¿verdad? Pero con un corazón nuevo, ¿verdad? Y que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro control, que es lo que falla constantemente, ¿no? Sí, ahí en el capítulo 6 justamente, luego hacemos énfasis en eso, pero Pablo les dice, esto eran algunos de ustedes, cuando menciona borrachos, maledicientes, estafadores, dice, ustedes eran esto. Dice, pero ya habéis sido lavados. ¿Sí? Ese pasado, si bien está ahí, digamos, como parte de nuestra historia, pero nuestra posición
es otra en Cristo, ¿verdad? Hemos sido santificados, lavados, justificados. Entonces, ahí es donde tenemos que descansar en la obra de Cristo en nuestras vidas, no en lo que fuimos anteriormente, sino en la nueva creación. Muy bien, gracias Mario. Adelante Vic, o quien quiere despedirnos.